Muy bien, para los que no me conocen, soy el pastor Moisés y estoy muy contento de poder estar contigo hoy aquí. Buenos días, mi nombre es María Bejarano y soy la esposa de Moisés. Así que está la mejor parte mía aquí, en este momento. Buenos días a todos, soy el pastor John Peter. Muy bien. Y pues estamos haciendo la serie. ¿Cómo que se llama la serie? Es una serie que ha traído mucho debate entre los cristianos y así que va a estar bueno el día de hoy y viene siendo acerca de los milagros. Ok. Y vamos a estar hablando sobre los milagros hoy. Y esta serie se llama Pregunta de parte de un amigo. ¿Por qué se llama Pregunta de parte de un amigo? Porque usted puede hacer una pregunta de parte de un amigo, aunque en realidad es usted que está haciendo la pregunta, pero usted no tiene que decir que lo está haciendo usted. Entonces, cuando usted entró, se le entregó una tarjetica. La tarjetica es una tarjeta de preguntas. Si usted tiene preguntas a medida que vayamos hablando, por favor, levante la tarjeta y nuestros sugieres van a caminar alrededor, van a agarrar la tarjeta y la van a entregar aquí para que nosotros tengamos acceso a esa pregunta. Y vamos a coger preguntas que sean un poco difíciles, porque queremos tratar esas primero, para poder responder también otras preguntas que se nos han hecho y vamos a responder esas también. Entonces, eso básicamente, tome su papelito, escriba la pregunta, que usted tenga sobre lo que es el tema. No me pregunte ahorita sobre marcianos ni nada de eso, porque no estamos hablando sobre marcianos, estamos hablando sobre milagros. Y la pregunta sería, ¿qué es un milagro, no? La primera pregunta que comenzamos. Vamos a verlo desde un punto de vista bíblico-teológico, pero antes de hacer eso, quiero que pensemos en varias cosas. La semana pasada yo dije que los medios sociales habían influido en la forma en que nosotros hacemos teología o la forma en que nosotros pensamos de Dios. ¿Cuántos de ustedes chequean una vez al día, o por lo menos 2 veces al día, o están chequeando constantemente sus plataformas de Instagram, TikTok, YouTube, Facebook o cualquier otra plataforma? Levante la mano si usted chequea todo eso, WhatsApp. Levante la mano si usted lo chequea. La mayoría lo hace. ¿Cuántos de ustedes no están viendo constantemente los reels, que se llaman, o las historias? Y muchas historias tienen que ver con asuntos de Dios, tienen que ver con asuntos de milagros, tienen que ver con asuntos a veces que no son de milagros, otro tipo de cosas. Entonces, lamentándolo mucho, este tópico de los milagros, yo diría que nuestra época ha sido altamente sensacionalizado, específicamente por las plataformas de redes sociales. Porque usted agarra su teléfono, ve algo de TikTok, algo de Instagram y ve a una persona realizando milagros en una iglesia. Usted nada más con tipear eso, su teléfono empieza a mandarle todo ese tipo de información de una. Y pues usted puede ver milagros, algunos milagros muy convincentes, otros que se nota que son falsos 100%, otros que parecieran verdad, pero usted tiene que corroborarlo. Usted no sabe si es verdad o no. Yo trabajé por unos cuantos años, más de 8 años, en televisión. Y cuando yo trabajé en televisión en ese tiempo, yo aprendí algo. Y es que con un video tú puedes hacer lo que tú quieras. Y puedes realmente hacer que una persona crea lo que tú quieres que crean. Por eso es que tengo tanto cuidado en los videos que yo veo. Porque a veces pues, hay una agenda y los videos pueden cargados. Eso aprendí yo en televisión. Y me acuerdo claramente que cuando a nosotros se nos entregaba un trozo de grabación, se nos decían, queremos que lo editen para que diga esto, parezca. Y nosotros lo hacíamos. El editaje nosotros podemos manipular como quisiéramos. Entonces, por eso es que no todo lo que yo veo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas esas redes sociales, yo me lo trago. Pastor, y también con toda la inteligencia artificial que hay hoy. La inteligencia artificial te hace videos que parecía que fuera la persona y no lo es. Y es uno de los problemas que se estamos viendo ahorita. Entonces, lo primero que yo quiero decirle es que eso no ayuda a esta pregunta ni a esta circunstancia. Pero le voy a decir otra cosa. Hay una división muy fuerte en lo que son milagros. Hay personas cristianas creen en Jesús, creen en todo lo que usted cree, pero no creen que los milagros son para hoy en día. Simplemente no lo aceptan. Dicen que son para la Biblia solamente. En cambio hay otros cristianos, creen en Jesús como todo, pero dicen que Dios sigue siendo un Dios de milagros y hasta el día de hoy puede hacer milagros. Entonces, aquí en esta misma congregación y los que nos están viendo, sabemos de que ahí están mezclados todas esas opiniones.
Eso lo sabemos nosotros. Sí, aún en las redes sociales, cuando tú empiezas a ver ese tipo de videos, ves en los comentarios que hay una división tremenda también. Y los comentarios te hablan de una visión tremenda. Entonces, ahorita mismo van a haber personas que lo que yo voy a decir, va a decir nosotros, quizás a ustedes no les va a gustar. Va a otros que van a decir, está equivocado, ¿por qué yo tal cosa? Y otros van a decir, me parece muy bien lo que está diciendo. Gracias, Fernando. ¿Por qué? Sencillo. Porque esto es un asunto que la experiencia tiene que ver con esto, la teología tiene que ver con esto, lo que se nos enseñó tiene que ver con esto. Entonces, bajo esto, quiero leer varios conceptos bíblicos y explicar lo que es un milagro, desde un punto de vista bíblico. Primero que nada, esta es mi opinión personal. Bíblicamente, yo creo que Dios es un Dios hacedor de maravillas y es un Dios hacedor de milagros. Pero también yo tengo que decirles a ustedes de que para mí, cuando Dios hace un milagro, para mí es un milagro. Para Dios no es un milagro. ¿Me explico o no me explico lo que estoy diciendo? Porque Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Para mí es un milagro. Porque yo estoy sujeto a leyes naturales, a leyes científicas, estoy sujeto a las leyes de la física, de la materia. Entonces, cuando Dios hace un milagro, Dios lo hace porque Él es Dios. Él tiene el poder para hacerlo. Pero para mí, eso es un milagro. Pero para Dios un milagro no es nada. Porque Él es Dios. Con eso comienzo. Entonces, cuando hablamos de la definición de lo que es un milagro por definición es un acto sobrenatural que no se puede explicar con respuestas naturales, ni científicas tampoco. Es una acción que va contra las leyes de la naturaleza. Eso es lo que es por definición milagro. Y quiero que sepan otra cosa más. Aquí hay personas que han experimentado milagros genuinos. Y hay personas que han orado por años por milagros y no lo han recibido. Entonces, aquí mismo donde estamos nosotros, muchos de nosotros hemos experimentado milagros y en otras ocasiones no lo hemos experimentado. Entonces, aquí las opiniones van a estar encontradas. Pero hay varias cosas que me gustaría tratar rápidamente y es por lo menos que la Biblia está llena de milagros. Uno de mis milagros favoritos míos es el de Juan capítulo 11. Es el milagro de la resurrección de Lázaro. La Biblia te dice que Lázaro tenía 4 días de muerto. Y Jesucristo llegó ahí, se paró frente a la tumba, dijo, remuevan la piedra después de 4 días de muerto. Y dijo, Señor, el cuerpo hiede, ya huele mal. Dijo, remuevan la piedra. Y dijo, Lázaro, sal fuera. Y el muchacho salió. Y Cristo hizo el milagro de la resurrección de un muerto. Científicamente hay un síndrome que se llama el síndrome de Lázaro. El síndrome de Lázaro te dice una persona, puede parecer que estuviera como muerto, pero la persona realmente no está muerta, sino que su cuerpo se retira de la circulación y la persona puede otra vez volverlo a hacer. 10 minutos, 15 minutos, máximos casos extremos de 1 hora, estaba leyendo eso. Pero Lázaro no tenía ni 1 hora, ni 15 minutos de muerto. Lázaro tenía 4 días de muerto. Entonces, obviamente Lázaro no tenía el síndrome de Lázaro. De paso, el síndrome de Lázaro, no sé por qué le llaman así, quizás personas que no crean que Lázaro resucitó, pero en la Biblia te dice a ti que Lázaro de la Biblia resucitó. ¿Okay? Y que tenía 4 días y que el cuerpo estaba hediondo ya. Entonces, bíblicamente esto es un milagro. Si usted lo acepta o no, ese es su problema. Pero bíblicamente esto es un milagro. En el libro de Juan, capítulo 11, versículos 32 al 43. Entonces, hay otra cosa también, otro texto que para mí habla sobre milagro, y es el de Génesis capítulo 1. Perdón, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Señor, eso es milagro, porque Dios está creando de la nada. ¿Entiende? Si usted quiere creer que la tierra salió de una explosión candente en el espacio sideral y que esa explosión creó eso, está bien, usted crea lo que usted quiera. Pero yo le puedo decir a usted que la Biblia te dice que Dios creó de la nada. Y le hace una cosa que la gente no sabe. La palabra que se usa en el hebreo para creación es bara. De hecho, la frase en hebreo es Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Así se dice en el hebreo esa primera frase. El principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue lo que te dice. La palabra bara, que es en el hebreo de creación, solamente se usa en la Biblia cuando Dios actúa. Porque la palabra bara significa crear de la nada. ¿Ok? Entonces, cuando tú lees esto en la Biblia, te está diciendo que de la nada Dios creó los cielos y la tierra. Eso es un milagro científicamente hablando. Porque ni siquiera los elementos los tenía. Una cosa es cuando los elementos están y son transformados. Entonces, si usted cree en la Biblia,
le tengo noticia. Usted tiene que creer que Lázaro resucitó. Tiene que creer que Dios creó los cielos y la tierra, si usted cree en la Biblia. Y si usted cree eso, usted cree en milagros. Esto es muy importante que lo entendamos. Vamos a Mateo capítulo 8, versículos 2 al 4. Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque la lepra es una enfermedad que lo que hemos estado en leprocomios o hemos visto a personas con lepra, sabemos que las extremidades se caen, todo lo que cuelga se cae, se lo come la bacteria. O la enfermedad se lo come. Entonces a la persona se le cae la nariz, se le caen los párpados, se le cae la boca, los labios, las manos, los dedos, todo se le cae. Y se come, la piel está viva. Es una situación que Jesucristo, el leproso se acerca, le habla, y Jesucristo le dice, sé sano. Y dice, ve preséntate a los sacerdotes. Y dice, no digas nada. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que ver que era un milagro de verdad. Ellos tenían que saber que el tipo era leproso y que había sido limpiado. Los sacerdotes se encargaban de decir si la persona estaba sana o no de la lepra. Y los sacerdotes no querían a Jesús, pues ellos tenían celos de Jesucristo, que Jesucristo echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Entonces Jesucristo dice, no le digan que fui yo, vaya y preséntense. Y se presenta. Y la historia te dice que Cristo sanó esa enfermedad. Entonces la verdad te dice que Cristo hizo milagro de resucitar muertos, que Dios creó los cielos y la tierra y que sanaba enfermedades. Entonces aquí tienes 3 milagros interesantes. Otro es el de Mateo 8, 23 a 27, te dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Los discípulos de Jesucristo, la mayoría eran pescadores profesionales, hombres de mar. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire, cuando usted está en un avión, el avión empieza a temblar. Usted le dice, yo reprendo los vientos. No, la mayoría de nosotros, como yo, gente normal, decimos, Señor, si se cae esto, me voy contigo. Así que uno piensa. Entonces, Jesucristo se para frente a una tormenta, una tempestad, ordena que la tempestad se detiene y al instante se detiene la tempestad. Si usted lee la Biblia y usted cree en la palabra de Dios, como inspirada por Dios, entonces usted tiene que leer esto y tiene que entender que Cristo tenía poder sobre la naturaleza y tiene poder sobre la naturaleza. Entonces eso es un milagro. Eso es un milagro porque tú no controlas la naturaleza. Otro texto bíblico también que es milagroso también es el caso de Marcos capítulo 5, versículo 2 al 6. Y es el texto que te dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y Jesucristo echa fuera el demonio. Y te dice que tenía muchos demonios el hombre en su cuerpo, y Cristo echa fuera el demonio, y entonces después el hombre queda sano, totalmente restaurado, y queda totalmente renovado, un hombre que tenía un asunto de demonios. Entonces, cuando tú lees esto, te está hablando que Jesucristo tiene poder ¿sobre qué? Sobre los espíritus, sobre los demonios. Entonces, eso es milagroso, porque ¿qué ser humano tiene poder sobre los espíritus y los demonios? No piense usted que los brujos tienen poder sobre los demonios. Ellos no tienen poder sobre los demonios. Pero el nombre de Jesús tiene poder sobre los demonios. Entonces, aquí la Biblia te está presentando varios conceptos de milagro. Pero entonces, si yo soy cristiano, yo tengo que creer que Dios es un Dios de milagro. La pregunta yace en si los milagros ocurren hoy en día o no. Esa es la parte que normalmente la gente discute. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3-8 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, será Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, que los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, es el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, si yo creo en Jesucristo, yo tengo que creer, número uno, que Cristo
murió en la cruz por mis pecados. Número 2, que resucitó de la muerte. Si Cristo resucitó de la muerte, ¿qué es eso? Eso es un milagro. Pero también tengo que creer que Cristo nació ¿de qué? De una virgen. Si yo creo eso como cristiano, estoy creyendo en milagros. Tengo que creer que Jesucristo resucitó muerto, echó fuera demonios, trató con enfermedades. Jesucristo hacía milagros de toda clase, en todo lugar que lo hacía. Pero no solamente Jesús, Elías mismo hizo ascender fuego del cielo. Abraham tuvo una esposa que era estéril, Jacob tuvo una esposa que era estéril, Isaac tuvo una esposa que era estéril, y Dios abrió su vientre. Y Abraham esperó 25 años por el milagro de que naciera Isaac, después que oró y que Dios le dijo que iba a abrir el vientre de ella. Entonces, este tipo de cosas yo tengo que entenderla. Entonces, yo tengo que aceptar que la Biblia habla de milagros y no puedo negar eso. Independientemente de la postura que usted tenga, usted tiene que aceptar que la Biblia habla de un Dios de milagros. Pero después el apóstol Juan escribe, en Juan 20, 30 al 31, escribe: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro. Muchas señales, ¿ok? Muchos milagros. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, rápidamente, yo quiero que nosotros sepamos de que Dios es un Dios de milagros, pero no es que Dios anda haciendo milagros todos los días, y tampoco es que yo tengo dominio sobre los milagros que Dios hace. Entonces, hay preguntas, ¿verdad? Sí. Una de las preguntas es, hay predicadores en la televisión que prometen milagros si tenemos fe. No he recibido mi milagro, ¿será porque no tengo suficiente fe? Es uno de los problemas, ¿verdad? Y John Pérez, tú estabas hablando en la mañana sobre la situación con tu hermana. ¿Quieres hablar un poco sobre eso? Sí, claro. Yo tenía una hermana que le pegó cáncer y había prendido la televisión, no voy a decir qué canal, ¿verdad? Y había un cierto evangelista y decía, oraba y decía, hay personas mirándome con cáncer, hay personas con dolor, hay personas, y uno pues oraba, ¿verdad? Y pues desafortunadamente mi hermana murió de cáncer, y yo no creo que fue por asunto de fe, yo creo que fue más asunto de voluntad de Dios. Pero ¿puedes hablar un poquito más sobre? Claro. Vamos a por este punto de vista. Si yo me paro ahorita mismo y yo empiezo a actuar de una forma donde pareciera que la presencia de Dios está en mi vida y todo lo demás, y yo me paro y digo, el Señor me está diciendo que aquí hay alguien con problemas de dolor de espalda. Le doy una pregunta: ¿cuántos de ustedes les duele la espalda? Levanten la mano los que tienen problemas de dolor de espalda. Ok, yo me paro y digo, el Señor me está diciendo que aquí hay alguien que tiene dolor de cabeza. Levante la mano si usted sufre de dolores de cabeza. La mayoría de las personas tienen dolores de espalda. Hoy en día, si yo me paro ahorita digo, eso me está diciendo que hay personas que tienen cáncer que va a ser sanada. Y yo está viendo millones de personas. Eso le va a caer a alguien. Entonces, eso es muy genérico. Eso es muy genérico. ¿Sí me explico o no me explico? O sea, el yo hacer eso es genérico. Nosotros tuvimos una experiencia con un amigo de nosotros. Ellos estaban pastoreando en un lugar fuera aquí de California. Ellos vinieron y nosotros fuimos a una reunión de pastores. Había mucha gente. Y ella era estéril. Ella tenía un problema donde ella tenía un problema de esterilidad que estaba comprobado que ella no podía nunca tener hijos. Nunca podía tener hijos. Y nosotros vamos a la reunión. Y había un pastor ahí, que era un hombre, que es un hombre de fe muy marcado. Y él se paró y dijo, aquí hay una persona, pero la descripción fue exactamente a lo que ella tenía. La descripción no fue, aquí hay una mujer que está tratando de quedar embarazada. Muchas mujeres están tratando de quedar embarazadas en un grupo tan grande como eso. Y no pueden. Él dijo exactamente la condición que ella tenía. Fue una cosa increíble. Y ella, que el marido después nosotros enteramos que no quería que fuera, estaba hasta molesto. Porque él pensaba que alguien podía intentar orar por ella en la reunión de pastores y ella iba a quedar destruida con sus ilusiones. Esa mujer estaba al lado de nosotros y empezó a decir, siento algo aquí, yo nunca sé. Empezó a llorar, ¿te acuerdas? Lloraba. Bueno, ella tiene 2 muchachitos. Quedó embarazada a las semanas y el marido llorando me llamó y me diciendo a mí, Moisés, ¿cómo es posible? Y le dije, chamo, tú decías que los milagros no ocurrían, pues ahí tienes tu milagro. Dale gracias a Dios y cambia tu teología. Entonces, el asunto es este. Hay milagros que ocurren y hay milagros que no ocurren. Sencillamente. Mire, todo el mundo se va a morir.
Lamento mucho que hayas llegado a este servicio para yo decirte que te vas a morir. ¿Ok? Tú te vas a morir. Si no llega Cristo primero y te vas con el Señor, yo tengo que decirte que tú te vas a morir. A los 20, a los 30, a los 50, a los 60, a los 100, a los 102, 105, a los 80, a los 5, a los 10, a los meses de nacido. Pero el día que tú naciste, ya tú tienes fecha de caducidad. No pienses tú que tú vas a ser eterno aquí en la tierra. Tú te vas a morir. Todo el mundo que tiene carne humana y tiene sangre y está en este mundo físico tiene que enfermarse con bacterias y con microbios y con virus. Es imposible que tú no te enfermes. Pues entonces tú no eres un hombre ni una mujer, tú eres un superhombre y una supermujer. Tú naciste en el planeta Krypton, ¿no? Tú eres Superman, tú eres supermujer. Entonces yo tengo que entender que las enfermedades, las cosas... Ahora, hay milagros financieros también. Mire, cuando yo estudiaba en el Seminario Teológico Venezuela, en el Instituto Bíblico del Barquisimeto, yo necesitaba pagar un semestre. Yo no tenía la plata, yo no tenía el dinero. Y yo me metí a orar. Señor, yo no sé qué vas a hacer tú. Y me llamó un amigo de la familia que mi papá le había pagado a los estudios. Y yo no sabía nada. Y él me dijo, te estoy llamando para hacerte saber que voy a cubrir la parte tuya del trimestre. Porque el Señor me recordó de que tu papá me había pagado a mí los estudios y yo quiero pagarles ahora un poco lo que ha hecho. Él no sabía que yo tenía plata para pagar el dinero. Eso es un milagro. Para mí eso fue un milagro. Pues yo no llamé a nadie, yo no busqué a nadie, yo lo que metí fue a orar y no tenía el dinero. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, hay milagros que pasan, pero cuando tú vas a la televisión y te empiezan a presentar los milagros tan baratamente, y milagros, no juegue, a mí me han mandado videos de una muchacha que tiene el brazo torcido así, y ora un pastor por ella y de repente el brazo se endereza y queda derecho, y tú, ¡gloria a Dios! De repente mandan el video de otro pastor con la misma muchacha de paso, y con el brazo torcido así. Y después mandan otro video de otro pastor también con la misma muchacha. Y dije, esta muchacha tiene un problema, una condición en el cuerpo, y esta está sacando billete aquí. Le están pagando para que haga el drama. Y estos pastores están usando esto para manipular a las multitudes porque la gente viene. Porque ¿qué es lo que la gente siempre paga? ¿Cuál es uno de los productos más importantes en el mundo? La belleza. La gente no quiere verse vieja. La gente siempre se quiere ver más joven. La gente le tiene miedo a la muerte. Entonces, que tú vayas a una iglesia y te digan, oye, si tú vienes aquí y estás aquí fielmente y haces esto, yo puedo orar para que Dios te sane y Dios te va a sanar y vas a vivir. O sea, tú vas a estar ahí y es muy lucrativo a veces. La fe es una de las cosas más lucrativas que hay para muchas personas y el Señor reprende al diablo para los que hagan eso, porque eso no está bien y es pecado. Pero si una persona ve a un televangelista o va a un servicio y se le promete un milagro y no ocurre, eso no quiere decir que la fe de la persona está mal. Eso tiene que ver con situaciones naturales de que a lo mejor es tu tiempo de morir y te vas a morir. A lo mejor es tu momento de aprender algo. A lo mejor Dios permite que cosas pasen porque en tu corazón todavía hay cosas que tienen que cambiar. Y te voy a decir algo. Hay personas que tienen que estar enfermas. Wow, pastor, usted se volvió loco. Me dijo que me voy a morir y que hay personas que tienen que estar enfermas. Sí, hay personas que necesitan estar enfermas. Porque hay personas que cuando la enfermedad se le quita, se olvidan de Dios. Yo te puedo hablar de personas que antes de estar enfermas, Dios no le pasaba por la mente en nada. Ahora que están luchando con enfermedades, Dios es su todo. Yo te puedo hablar de personas que tenían mucho dinero y no les importaba a Dios. Perdieron el dinero y ahora Dios es su todo. Entonces, hay personas que una enfermedad, una crisis, es el mejor milagro que pueden tener en su vida. Porque los acerca a Dios. Y el problema es que nosotros siempre estamos buscando milagros físicos. Pero entonces a ti, ¿cuál es el mayor de todos los milagros? Que tu corazón sea transformado. El mayor de todos los milagros es que tú puedas amar a tu prójimo, perdonar a las personas que te han hecho daño. Eso es un milagro, ¿eh? Que tú puedas ver a tu prójimo y tratarlo como a ti mismo. Y amarlo como te amas a ti mismo. El mayor de los milagros es una persona que su mente ha sido entenebrecida por ideologías y el poder de Cristo viene y lo transforma. Y una persona que estaba suicida es transformada por el poder de Dios y ahora está alabando con Dios con gozo. O sea, enfócate en milagros, no base en lo que tú quieres, sino en las cosas que Dios está haciendo que a veces tú no reconoces. Ahora, de que Dios hace milagro, en mi opinión, Dios se hace milagro. Y el hecho de que un milagro no ocurra no quiere decir que tú no tengas fe.
Simplemente quiere decir que a lo mejor no es el tiempo de Dios, a lo mejor no es el propósito de Dios, a lo mejor simplemente es tu tiempo de irte. Y sencillamente. Y ahí es donde uno tiene que aprender a entender que uno ora por milagros buscando la voluntad de Dios. Porque yo no puedo llegarle a Dios a decirle a Dios, mira, yo soy el pastor Moisés. Chico, yo lo que puedo hacer, gusanito, ¡pic!, se murió. O sea, ¿quién soy yo para exigirle al creador del universo lo que yo quiera? Yo tengo muchos años pastoreando ya. Tenemos años trabajando en ese ministerio. Y yo te voy a decir algo. Yo he aprendido con los años que a Dios no le exijo nada. Yo no ando con exigencias con Dios. Ella sabe. Yo le digo a Dios, Dios mío, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que mi corazón anhela. Esto es lo que a mí me gustaría. Pero yo te ruego que tú hagas tu voluntad y tu propósito en mi vida. Cuando yo oro por una persona que está enferma, yo oro creyendo que Dios la va a sanar. Pero a veces Dios no la sana. Entonces, ¿qué me dice usted a mí? ¿Que a mí me falta fe? No, es que Dios, que conoce todo, Él sabe lo que tiene que hacer. A mí me encanta lo que dijo Job cuando la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, porque Dios está enfermo, se han muerto sus hijos, está en una crisis horrible. Y Job dijo, mujer, vamos a recibir las cosas buenas de Dios y las cosas malas no. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la postura de un cristiano en cuanto a las cosas que pide que no se dan. Sí, otra pregunta que iba a hacer era que hay personas en este momento que están pasando probablemente por una enfermedad muy difícil, por una situación muy difícil, y nosotros crecemos y cantamos, ¿verdad?, que tenemos que tener fe como un grano de mostaza. Entonces se aferran a tener la fe de que pueden ser sanados. Y yo sé que tú y el pastor John Peter visitan a muchas personas que están en este tipo de situación y van a muchos hospitales. Nosotros como cristianos, ¿cómo podemos hablarle a esas personas? Bueno, lo primero que yo quiero que sepa, ¿quién sea John Peter? ¿Seguro? ¿Habla? ¿Está hablando mucho yo? Lo primero es que cuando nosotros vamos a un hospital, nosotros vamos jurado. Yo no voy a un hospital pensando, o sea, yo no visito a nadie pensando que la oración de nosotros no tiene poder. Pues si no, ¿para qué voy a ir? O sea, si yo no pienso que la oración mía, Dios la puede escuchar, ¿para qué voy a ir? Yo voy pensando que Dios tiene poder de sanar a una persona. ¿Ok? Pero yo tampoco voy pensando que porque yo lo pida, Dios lo va a hacer. Eso es muy importante. Entonces, yo no llego al sitio y veo a la persona y le digo a la persona, uy, vale, este se va a morir. John Peter, mide el cuerpo, vamos a meterse. Hermana, el ataúd tiene que ser así, vamos a poner el asunto. Y otra cosa, le recomiendo cremación porque es más barato. Yo no llego con esas cosas. Pero si una persona dura un año en un hospital, entonces yo ya sé que mi oración tiene que enfocarse más a la voluntad de Dios. Y rogarle a Dios, Dios mío, si a ti te place. Mire, cuando usted ve al leproso, le dijo, Jesucristo le dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, si quieres, sáname. Eso es muy importante. Hay otro que dijo, Señor, quiero ser sanado. Y Cristo lo hizo. Pero a mí me encanta también el caso del hombre que tiene una hija que está endemoniada y le trae, el hombre va y le dice a Jesucristo, y Jesucristo le dice, al que cree todo es posible. Y él le dice, ayúdame en mi incredulidad. Eso no me soy. Y Cristo echó fuera el demonio de la muchachita. Entonces, el asunto es que yo tengo que comprender de que cuando yo voy a un hospital a visitar a alguien, yo no sé si esa persona se va a morir. Hay veces donde tengo la certeza que va a vivir. Hay momentos donde digo, Dios va a hacer el milagro. Porque es como que uno sabe. Y hay veces donde simplemente yo digo, oh, se va a ir. Y empiezo a tratar de ayudar a las personas a prepararse, pero no decir, mira, prepárate porque se va a morir. No hace eso. ¿Me entiendes? Pero lo que yo sí hago es caminar con la gente. Y si la persona me dice a mí, Dios nos traicionó, ¿cómo es posible que haya permitido eso? Yo no me voy a poner como pastor a decirle, ¿cómo se te ocurre hablar así de Dios? ¿Quién te crees tú que tú eres? No, yo los dejo tranquilos que pasen por su proceso. Porque ese proceso es natural del luto, es natural de la pérdida, es natural de una persona que está en crisis. Entonces eso tiene que tratarlo Dios. Si Dios no lo trata, que lo va a tratar yo. Pero lo que sí yo hago es que yo estoy presente. Estamos presentes, llamadas, visitaciones, trabajamos con la persona, hacemos que el proceso sea lo más suave posible y después trabajamos con la persona para ayudarlo a comprender lo que yo le estoy diciendo. Todo el mundo aquí se va a morir. Todo el mundo se va a morir. Hay personas que tienen tienes ya 85 años y tú estás pensando y vienes a pedir un milagro de vida, pero tú entiendes que a los 85 años, cualquier año que tu vida es regalo de Dios. Entonces hay personas que tienen una persona que tiene 115 años. Pastor, se va a morir. Ajá, tiene 115 años, se va a morir. Tiene que morirse.
Su cuerpo ya no lo aguanta ya. Entonces, uno tiene que entender esto. Y nosotros nos aferramos a los milagros, no tanto porque nosotros creemos que Dios haga un milagro, sino porque nosotros amamos a las personas que están enfermas. Y nos aferramos porque amamos lo que tenemos. La gente se enfoca en los milagros mucho, no tanto porque queremos que haga el milagro, sino porque tienen miedo a lo que va a pasar después que la persona se vaya o lo que va a estar. Entonces, ahí es un asunto de fe hasta cierto punto, pero no una fe que le dice a Dios lo que tiene que hacer, sino que saber que en muerte o en vida somos del Señor y vivimos para el Señor. Esto es lo más importante, yo creo. Sí, las personas que están pasando por eso también están teniendo temor. Creo que él iba a decir algo. No, solamente es una pregunta, ¿no? Para todos los que hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares como África, Déjame cerrar México, aquí esto. Ajá. Centroamérica, ¿por qué tú crees que los milagros se miran más allá que acá? Esa pregunta nos la hicieron en el grupo pastoral, ¿te acuerdas? Señores, sencillo. Porque mire, yo me acuerdo una vez yo estaba en un sitio haciendo misiones. Estaban mis hermanos Gigna, mi hermana Gigna, mi hermano Abraham, y estaba un grupo de muchachos. Estábamos trabajando plantando una iglesia. Y a mí me salió un tumor sebáceo, aquí. La cara me creció así. Así. Y había un muchacho que estaba en los Marines en Venezuela. Y yo soy medio cavernícola en muchas cosas. De verdad, en serio. Y el muchacho me dice, hay que sacarte eso. Pues no teníamos cómo llegar a un hospital. No había cómo llegar a un hospital. Me dice, hay que sacar la presión. Está cerca del triángulo de la muerte, creo que le dijo que está aquí. Y hay que sacártelo. Yo agarré y le dije, mira, tú me agarras a mí un espejo. Yo quiero ver lo que estás haciendo porque tú no eres doctor, yo no confío en ti. Dame el palito. Me dio el palito y lo mordí. ¡Ja! Y dije, ahora amárrenme. Y yo quiero, no me quiten el espejo, dije yo. Pero yo no confío en este tipo, dije yo. Y el muchacho agarró la hojilla, le echó alcohol, la quemó, rompió y salió todo eso. Sacó una broma grandísima de ahí. Ok. Después entonces la infección estaba pero horrible. Yo no podía ir a un médico. No había forma de ir a un médico. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno ora y cree que Dios puede sanar. Aquí en los Estados Unidos, usted hace, sale corriendo para la emergencia. Entonces, a veces los milagros no ocurren aquí tanto, no porque Dios no pueda hacer milagros, sino porque ya nosotros tenemos el sistema médico. Y entonces, en Latinoamérica, cuando usted va por lo menos a partes de Latinoamérica, ahorita en Venezuela con la situación que hay ahorita ya, ¿me entiende? Que hay buenos doctores para el que tiene acceso, pero el que no tenga acceso, ¿qué le queda? Una madre que su hijo se está muriendo y no tiene acceso, que está en una situación, no tiene dinero, no tiene nada, no puede pagar nada, ¿qué le queda? Pedir un milagro y creer con fe. Y Dios hace milagros. Mira, en la Biblia hay un caso de una madre, que es el caso de la mamá de Ismael, ¿me entiende? Agar, la esclava. Ella se retiró para ver a su hijo morir. Y el ángel del Señor llegó y le dijo, Agar, no temas. Y le da una bendición. Y el muchachito que creció se convirtió. Eso es un milagro. Entonces, en Latinoamérica, en África, el sistema médico no es tan fuerte como aquí en muchos lugares. Tenemos excelentes médicos nosotros. Pero hay lugares donde, o sea, tú vas a la capital, buenos sistemas. Pero si estás en una zona donde no hay, ¿qué te queda? Es creer con fe. Y ahí por eso es que a veces tú ves eso, porque a la falta de medicina, pues tú ves la mano de Dios moverse de una forma a veces mayor. Dale, María. Moisés, ¿y qué pasa con las personas que se murió su familiar y siguen luchando con esa fe de por qué se fue, porque quizás fueron circunstancias difíciles? Es un asunto de creencia. La parte de los milagros. Es un asunto de creencia teológica y es un asunto de experiencia. Mire, le vuelvo a repetir, usted tiene que estar consciente que usted se va a morir. O sea, y esa es otra cosa más. Usted, cuando pida milagros, pida a Dios milagros sabiendo que Él es el que tiene la última palabra, no usted. Entonces, usted no puede pedirle a Dios que haga algo pensando que Dios va a hacer porque usted lo pidió. Usted tiene que pedirle a Dios sabiendo que Él tiene la última palabra. Y esto puede ser o para irse o para hacer. Entonces, si una persona lucha con eso, María, es porque está pasando por un proceso de fe. Y ese proceso de fe no tiene que ver con un milagro, tiene que ver con su fe y su relación con Dios. Amén. Es comprender que Dios, mire, le voy a decir una cosa. Pablo decía que era más provechoso morirse que estar en esta vida. Y después decía que era mejor quedarse en la vida por aquellos que no conocen el Evangelio todavía. Pero usted cree que ese es el problema, es que la gente a veces no cree que hay una vida después de la muerte aunque vienen a la iglesia.
Señores, yo no fuera pastor si no creyera que el día que yo cierre mis ojos, a mí los ángeles de Dios me vienen a buscar, como fueron a buscar a Lázaro el pobre, a llevarlo al lugar de descanso. O sea, yo creo que cuando cierre mis ojos, yo voy a tener un encuentro con el mundo espiritual, porque va a ser parte del mundo espiritual, este cuerpo va a quedar aquí, pero también cree en la resurrección de los muertos, que es lo que la Biblia dice. Entonces, cuando a una persona le cuesta creer a veces, porque ha experimentado algo, es porque tiene dolor normalmente y se siente traicionado con Dios. Y es parte de un proceso, porque la fe requiere crisis. Y ese es el problema de la gente. La gente quiere fe, pero no quieren crisis. Otra cosa más, no puede haber milagro si no hay una crisis que usted no puede dominar. De hecho, por definición, un milagro es una crisis que usted no tiene dominio sobre ella cuando ocurre el milagro. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Tienen los cristianos la autoridad de Jesús? Tenemos la autoridad de Jesús, pero nosotros no somos Jesús. Entonces, yo puedo actuar bajo la autoridad de Jesucristo, pero yo no puedo pretender que yo soy Jesús. ¿Qué quiere decir? Yo puedo orar por una situación pidiendo que Dios haga su voluntad, pero yo no puedo orar como si yo fuera Jesucristo. Entonces, sí tenemos la autoridad de Jesús. En la Biblia vemos que Jesús en su momento se podría decir de popularidad, cuando ya se había extendido sus milagros y la gente de varias regiones venían a verlo, estaba caminando en una multitud y dice que una mujer lo ha tocado, Ajá. que es la que toca su manto y es sana. Y los mismos apóstoles le dicen, pero ¿cómo sabes tú que salió poder de ti? Si tanta gente te ha tocado. Tanta gente te ha tocado. Entonces, una lo recibió, pero los demás no. Mi pregunta es, ¿por qué algunos obtienen milagros y otros no? ¿Acaso Dios tiene favoritismos? Bueno, voy a responder como es en la mañana. Si hay favorito de Dios, ese soy yo. Él dijo que era él, pero no es él, soy yo. No, mentira. No aplaudan, que eso no es para aplaudir, eso es un chiste. No, Dios no tiene favoritos. ¿Okay? Pero la Biblia dice que un corazón humilde y humillado, Dios nunca lo rechaza. Entonces, los discípulos de Jesucristo estaban buscando más bien, era un reino. Esta mujer estaba buscando un encuentro con Jesús. Y era su esperanza. Yo creo que Dios ve mucho el corazón de la gente. Y a veces viendo el corazón de la gente es tiempo que la persona se vaya, se muera, o que simplemente pasa por la crisis más tiempo. Dios no trabaja con nosotros en base a lo que nosotros creemos. Dios trabaja con nosotros en base a nuestras necesidades y en base a lo que Él sabe que es lo que tiene que ocurrir. Vuelvo a repetir, todo el mundo se va a morir. ¿Ve? Todo el mundo se va a enfermar. Todo el mundo va a perder un momento la casa. Nosotros estamos aquí ahorita y llega a haber una guerra con un país y usted va a cambiar su vida. Y tiene que adaptarse. Sencillo. Y el milagro es que usted sobrevive a la guerra en ese momento. Entonces, uno tiene que entender que hay procesos donde Dios trabaja y que hay personas que Dios le da lo que necesitan en ese momento y hay personas que lo que necesitan es seguir en el proceso. Entonces Dios trabaja así. Ahora, los discípulos no están enfocados en milagros. Ellos están enfocados en milagros para obtener poder, porque ellos querían tener el reino. Esta mujer no le importaba el poder, le importaba era que Jesucristo la sanara. Entonces hay una diferencia ahí. ¿Es falta de fe ir al médico o debo creer que Dios me dará un milagro? No es falta de fe en el médico, vaya al médico toda confianza, pero le voy a decir una cosa. Hace años atrás mi papá tuvo un stroke, una especie de stroke, y yo estaba ahí, en embolia, yo estaba ahí. Y yo dije, ¡va, los médicos y tal! Y los médicos llegaron, se echaron para atrás después de hacer todo lo que hicieron y me dijeron a mí, ya no podemos hacer más nada. Y yo me acuerdo que empecé a negociar con Dios. No negocié con Dios, no haga ese error. Pero yo empecé a negociar con Dios y a hablar con Dios. Y Dios me hizo entender a mí algo que hasta el día de hoy yo lo creo. Esos médicos son seres humanos. Ellos pueden hacer lo que pueden hacer, pero ellos no tienen control sobre la vida. Entonces, usted vaya al médico y esté claro de algo. Ningún médico lo puede sanar a usted. Si lo sana es porque Dios le dio el conocimiento para sanarlo. ¿Me entiende? Y tenga algo. Usted tome todas las pastillas que quiera. Y en un momento de vida o muerte, los médicos van a entender al momento de decir, no puedo hacer más nada. Y decir, está desahuciado. Se lo traduzco. Ya no sabemos qué hacer contigo. Pero Dios es el Dios de la vida y de la muerte. Y Él decide quién vive y quién no vive. Entonces, vaya al médico con paz. Pero le digo por experiencia que cuando yo he estado en otros países donde la medicina es limitada, yo no puedo ir al médico y lo único que me queda es, Dios mío, yo reprendo esa fiebre en el nombre de Jesús. Dios mío, yo reprendo esa enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús. Es lo único que yo sé. Y le voy a decir esto, he visto grandes cosas ocurrir, así como también he visto que Dios no ha hecho nada también. ¿Eh? Pastor, tengo dos preguntas aquí de la congregación. ¿La medicina hoy en día es un milagro más palpable de parte de Dios? Bueno,
La medicina lo que tiene es muchas drogas, cosas buenas, cosas naturales, son los elementos que tiene la naturaleza y elementos químicos que se han logrado hacer. Entonces, muchos hablan del milagro de la medicina porque tiene que haber conocimiento, pero si se puede comprobar médicamente no es un milagro. Si se puede tratar médicamente no es un milagro. Milagro es cuando ya la medicina no puede hacer nada. ¿Me entiendes? Entonces, si a ti te dan una pastilla de Tylenol y se te quita el dolor de cabeza, ¿es un milagro? Bueno, hoy en día no es un milagro, pero en la época que los dolores de cabeza no existía Tylenol, era considerado un milagro. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que eso depende, ¿verdad? Cuando hablamos de milagro, hablamos de cosas que tienen que ver con lo que yo no puedo controlar. Y si un médico te dice, ya no podemos hacer más nada, y todos los médicos no pueden hacer nada, y Dios te sana, eso fue un milagro. Yo sé que todos aquí tenemos familiares cabezaduros como nosotros, ¿verdad? Y esta pregunta dice, tengo un familiar que es muy cristiana, tanto que no va al doctor porque piensa que Dios la va a sanar, pero ella necesita visitar al médico, estoy orando por ella. ¿Cómo puedo convencerla para que vaya al doctor? Bueno, es un asunto teológico, ¿me entiendes? Ella no quiere al médico porque es un asunto teológico. Ella piensa de que Dios va a hacer lo que ella está pidiendo. Bueno, si ella llegara a enfermarse una magnitud donde le dicen que se va a morir, la teología ya va a entrar en crisis, lo más probable. Y si no entra en crisis, entonces va a decir, bueno, el Señor me quiere llevar y me voy, punto, se acabó. Yo le doy un consejo. Usted ama mucho a su familiar, empiece a orar por ella. No intente presionar a una persona para hacerlo, no puede. Al fin y al cabo, si lleva al hospital, la van a meter ahí, y si tiene conciencia, ella va a firmar y se va a ir, y usted va a perder tiempo. Si ella entra en una crisis de emergencia, entonces lleva al hospital porque ella no puede, la van a agarrar, punto, y se acabó. Entonces, yo creo que una persona que no quiere ir al médico, pudiendo ir al médico y pudiendo hacer una situación de esa, es un asunto teológico, ¿me entiendes? Y esa teología, pues, ¿cómo cambias tú una teología en la persona? La teología está arraigada al corazón, ¿me entiendes? Y ese tipo de teología uno tiene que tener en mente. ¿Sí? Okay. En Marcos 16, Jesús dijo que los creyentes harían milagros. ¿Por qué Sunrise no enseña esto? En Marcos 16 te habla sobre los milagros de echar fuera demonios, hablar en lenguas. Te habla sobre, ¿cuál es el otro? Agarrar serpientes, tomar cosas mortíferas de veneno y que no te hagan daño, ¿verdad? ¿Qué más te dice? Echar fuera demonios. Ok, mire. Dice que estas señales seguirán a aquellos que me crean mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en lengua. Ok, vamos a hablar sobre las lenguas. Las lenguas es algo que vamos a hablarlo más a menudo. Nosotros sabemos que aquí esta es una iglesia que está afiliada a una convención bautista. Pero nosotros sabemos también, yo sigo todo el tiempo a los pastores, al grupo pastoral, que nosotros sabemos que todo el mundo que viene aquí viene y se mete bajo la iglesia, cree. Pero hay muchas personas aquí que practican el don de hablar en lengua, es la verdad, nosotros sabemos. Pero nosotros hemos decidido como iglesia de que nosotros comprendamos de que lo importante es hablar de Jesús. Nadie se va al cielo por tener un don espiritual. Usted se va al cielo por una relación con Cristo Jesús. Muy importante. Y segundo, nosotros también comprendemos de que tiene que haber un orden en el servicio y por eso Sunrise no endorsa la hablar en lengua ni enseñarlo en actividades, ese tipo de cosas. Pero si usted tiene un don de hablar en lengua, practíquelo solo en su casa tranquilamente, no ha pasado nada. ¿Me entiende? Entonces, eso estamos ahí. La parte de echar fuera demonios. Yo voy a decir una cosa. Nosotros trabajamos con asuntos espirituales, nosotros llaman semanalmente que algo que no sé qué. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos y oramos y hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, echar fuera demonios no es la primera vez que he echado fuera un demonio. Él también, hemos participado en momentos, hemos tenido que echar fuera un demonio. Porque cuando tienes una persona que tiene un demonio, no te queda de otra, tienes que echarlo fuera. ¿Me explico o no me explico? Entonces, pues, pero si llegara a ocurrir una situación aquí en la iglesia, nosotros no vamos a hacer un espectáculo. Porque nosotros no vamos a hacer que los asuntos demoníacos se conviertan en el centro de atención de Jesús. No, nosotros predicamos a Jesús y predicamos la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a orar que vamos a hacer que todo hace demonios, no, de ninguna manera. Entonces, el grupo de oración tiene instruido que si hay una situación de esa, si pueden, que ya la persona en la parte de atrás y el grupo de oración vaya a hacer lo que tiene que hacer. Que es sencillo, reprender el nombre de Jesucristo y Dios hace lo que tiene que hacer. Entonces, la iglesia Sunrise no vamos a tener nunca un servicio donde nosotros vamos a estar echando fuera demonios y vamos a estar todos endemoniados. O sea, no vamos a hacer eso. Porque entonces la gente viene es a ver el asunto de los demonios, no van a ver a Jesucristo. De hecho, cuando yo doy clases de entrenamiento sobre cómo buscar de Dios, cómo meterte, llegan un grupito. Si yo digo, voy a una clase de entrenamiento de cómo echar fuera demonios, me llegan 50, 100, 200 personas así. Porque a la gente le gusta ese tipo de cosas.
Entonces, nosotros no vamos a hacer que la gente se enfoque en asuntos de demonios. Vamos a la parte de veneno y de serpiente. Si usted cree que ese texto está hablando de agarrar serpientes literalmente y está hablándole a usted de venir y traerlo aquí a la iglesia, le pido un favor. Usted agarra su serpiente y se la lleva para su casa. ¿Okay? Cuando yo era chiquito, yo jugaba con escorpiones. Me encantaba jugar con escorpiones. Gracias a Dios nunca me picó uno, porque si no, quizá no estuviera aquí. Y le voy a decir algo. Si usted piensa que porque ese texto dice que usted juega con escorpiones, usted está loco igual que yo cuando hacía eso. Ahí en Texas hay un grupo de cristianos que juegan con serpientes y escorpiones. Y muchos de sus pastores han muerto mordidos por serpientes y escorpiones. Ahora, si usted está haciendo un viaje misionero, está en Chucacucungunga, que de la Cunga de la tal Punga, en ese lugar, que no lo conoce nadie, y a usted lo muerde una serpiente, y la serpiente es venenosa, porque puede ser una serpiente que no es venenosa, tenga fe y pídale a Dios, tu palabra dice esto, y créalo. Si se muere, pues Dios se lo llevó para el cielo. Y si no se muere, pues gloria a Dios, Dios lo sanó de la mordida. ¿Me explico? Entonces, no me van ni ahora con tomarán cosas venenosas. No me venga ahora a decir, yo voy a probar mi fe, dame un brazo de veneno y me va a tomar. Porque en Lucas capítulo 4, Satanás te hace una cosa así con Jesús. Llega y lo lleva al pináculo del templo y dice, escrito está que a tus ángeles mandará para que su pie no tropieces. Lánzate ahora y mátate, que no vas a morir si eres hijo de Dios. Y Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios no tentarás y al solo servirá. Entonces, si yo como cristiano ando jugando con culebras, con escorpiones y bebiéndose veneno, usted está tentando a Dios y se va a morir. Sencillo. No, pero que aquí lo dice. Bueno, lea más Lucas capítulo 4 y después me dice si está de acuerdo o no conmigo, que es lo que Cristo está diciendo. Entonces, la pregunta yo creo es si Dios sigue haciendo milagros o no. Señor, y voy a ser honesto, la gente experimenta milagros y a veces no lo puede explicar. Y personas que no creen en milagros a veces experimentan milagros y no saben qué hacer con eso si su teología no se lo permite. Yo le voy a decir, en mi opinión, cuál es el mayor de todos los milagros. El mayor de todos los milagros es que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en esa cruz. Ahí llevó nuestros pecados. Nosotros que estábamos condenados a vida eterna, ahora tenemos vida eterna con Cristo, no muerte eterna. Ahí Jesucristo resucitó de la muerte, venció el pecado, venció la muerte, y ahora yo y tú tenemos entrada a la vida eterna con Jesús. Dios logró el mayor de los milagros, que tú fueras una persona adicta y te restauró, que tú fueras una persona que no amabas a tu prójimo y te ha restaurado, que tú eres una adicción a pornografía y te ha eliminado la adicción a pornografía, que eso es un milagro, eso es una cosa milagrosa. Que venga Dios en el proceso y que tú tengas un problema de amor hacia tu prójimo, que tu corazón está entenebrecido con el dinero, con las pasiones, y que hayas cambiado tu corazón hacia una persona conforme a la imagen de Jesucristo. Eso es un milagro. Le voy a decir algo más y quiero que lo tengan claro en mente. Deje de buscar milagros, busque al hacedor de milagros. Deje de buscar señales, busque a Jesús, que es el que hace las señales. En Mateo capítulo 6 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. El problema es que hay iglesias y cristianos que todo lo que se busca, milagro, 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 milagro. Entonces, si no hay milagro, si no hay señales, el servicio estuvo muerto. No hay mover el Espíritu Santo. Déjeme decirle algo. El cristiano que no comprende que su solidez espiritual no está ni en los milagros ni en señales, sino en la convicción de fe, de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que pase lo que pase, Jesús está contigo, no va a mantenerse firme en los momentos de crisis. Entonces, no busque milagros. Pídalos en el nombre de Jesús, creyendo que va a pasar. No deje de pedir milagros hasta el día que pasen. Y si no pasan, diga, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y váyase en paz. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Ok, tenemos que concluir.